Continuamos con este programa especial, son las 9:52 y ya lo habíamos anunciado en varias ocasiones. Está con nosotros el congresista Eduard Málaga. Recordemos una vez más, él fue impulsor de esa tercera moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, Pedro Castillo sorprendió a todo mundo cuando de pronto, frente a la pantalla del televisor, lanzaba este discurso anunciando un golpe de Estado. Un golpe de Estado que resultó fallido. Y la pregunta es, en ese momento el Congreso reaccionó, vacó al presidente, sin embargo no ha podido, al cabo de un año, capitalizar, digamos, ese gesto que pudo haber sido considerado como una gesta democrática, en consonancia con lo que hicieron las Fuerzas Armadas y las otras instituciones que inmediatamente se pusieron de pie y le dijeron no a un intento golpista. Congresista Málaga, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la primera reflexión que podemos hacer o que puede hacer usted en su calidad de parlamentario tras un año de aquel 7 de diciembre de 2022? Gracias, Mávila. Fernando. Buenos días. Yo quisiera empezar diciendo que si bien nos centramos mucho en la noticia del 7 de diciembre, el golpe, cómo se reaccionó como instituciones, como país, también dejar claro que ese golpe llegó luego de cerca de un año de trabajo paralelo entre la Fiscalía, la Policía, la expresión de la ciudadanía, la prensa que destapó tantas cosas. Tú misma, Mávila, soltaste varias bombas la noche anterior, en la mañana de ese día. Y sobre todo, el trabajo que hicimos también con la vacancia por el que puedo hablar. Habló quien había sido director de inteligencia, recuerdo. Así es. Lo entrevistamos y él fue una de las personas, claro, uno de los testimonios claves para acorralar de alguna manera. Terminar de hacer presión. Entonces, claro, yo creo que nadie se puede irrogar la responsabilidad de haber finalmente sacado a Castillo, pero todo fue confluyendo, ¿no? Y un factor clave del que puedo hablar es obviamente la tercera moción de vacancia, y quiero aprovechar para agradecer y felicitar a mi equipo, muchos jóvenes, abogados, comunicadores que se la fajaron, Mávila, como a otras personas en el Congreso, trabajando día y noche por meses. O sea, no es que se presentó un papel y una semana después el señor se sintió acorralado, sino que hubo todo un trabajo de convencimiento, de investigación, trabajo político, trabajo estratégico, trabajo comunicación. Y aquella moción de vacancia, recuerdo, sí, era un documento bastante grueso que contenía con detalle todas las denuncias que se habían acumulado y que, sin embargo, no habían sido suficiente todavía para que se pueda vacar al presidente Castillo, a pesar de todas las evidencias. Y recuerdo, Mávila, que muchos colegas tuyos, vuestros en medios, preguntaban ¿y cuándo la presenta? Y ya tiene los votos. Y la estrategia fue esperar el momento correcto, porque sabíamos y nos apoyábamos en el trabajo de la Fiscalía de la Nación, que venía acumulando carpetas fiscales. Los periodistas venían destapando casos de corrupción y esto iba acrecentando la ola de certeza de que este era un gobierno inmoral, corrupto e incapaz. Entonces aprovechamos esto y llegamos al momento en el cual ya se tornó una estrategia política. Hay que recordar también que antes de la presentación de esta tercera moción de vacancia, el Congreso estaba acorralado, prácticamente amenazado de ser cerrado en cualquier momento, y a partir de ahí ya cuando comenzaron a confluir los demás partidos, bancadas, colegas, ya se hizo un esfuerzo colectivo y Castillo empezó a perder los papeles. Llamó a sus abogados, presentó muchos recursos legales, llamó a la OEA, etcétera, nos amenazaron nuevamente, entonces ya se sentía que había una preocupación real. Y todo esto lo digo porque quiero llegar al punto culminante de que no fue un accidente ni una casualidad que tomara esa decisión. Ya él mismo y también el señor Aníbal Torres han dicho abiertamente que ellos hicieron eso porque no tenían los votos. Ellos no tenían los votos, no pasaban los votos. Y es algo que a mí me consta. Entonces, digamos, para poner eso claro en la perspectiva, fue un esfuerzo colectivo y todos aportamos desde nuestro ángulo, pero no se dio de la noche a la mañana. Ahora, cuando ustedes votaron la moción de vacancia, ¿qué sabían sobre el Estado, de lo que había planeado y ejecutado Pedro Castillo? ¿Qué pasó en las relaciones con el Ministerio de Defensa y con el personal de inteligencia, justamente de la DINI y demás, de los cuales dependía coordinar la acción que había emprendido Pedro Castillo? ¿Qué sabían ustedes en ese momento?
En el primer momento, nada, Fernando. Hubo mucha incertidumbre. Nosotros nos preparábamos para ir al Congreso a debatir y votar la tercera moción de vacancia. Hubo algunos que tuvieron dificultades para entrar, hubo un cerco policial. ¿Quién decidió eso y para qué? Sí, recuerdo que Adriana Tudela contó Sí, eso, ¿no? Que ella no pudo entrar en un principio porque no había la certidumbre de que las Fuerzas Armadas y Policiales estaban del lado de Castillo o no. Pero justamente eso, o sea, cuando se dio el mensaje, nosotros no teníamos información, nadie tenía información de qué lado estaban las fuerzas del orden. Entonces se generó un vacío de información, no sabíamos cómo reaccionar, si íbamos a poder entrar al Congreso o no. Decidimos ir de todas maneras a ver qué iba a pasar. Y luego de cerca de una hora de llamadas, deliberaciones, conversaciones entre todos, nos enteramos de que efectivamente las Fuerzas Armadas y Policiales no estaban con el señor Castillo y eso pues fue determinante. Entonces también el saludo a ellos, también el agradecimiento a ellos porque tomaron una decisión firme en su momento. Pero no es que hubo una coordinación, Fernando, de nosotros haber preparado, mira, en caso de que esto vaya a mayores, la Fuerza Armada tiene que estar con nosotros. Nosotros nos aprestábamos exclusivamente a ejercer nuestra función, que era el control político a través de la tercera moción de vacancia. Disculpe que aproveche su presencia con un tema diferente. Adelante, César, adelante. Sí, perdón, Fernando. Solamente en la misma línea del diálogo, congresista. Les saluda César. Buenos días, César. Sí. ¿Y en algún momento tuvieron algún contacto con quien entonces era vicepresidenta, la señora Dina Boluarte? ¿Hubo algún diálogo previo, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Martín Vizcarra, cuando ya se hablaba de la vacancia de PPK? Nada comparable, César. No hubo una negociación previa, para nada. Y el tratamiento de la vicepresidenta fue interesante porque había varios colegas y bancadas del llamado bloque democrático cuya intención era primero inhabilitarla a ella, hay que recordar eso, y después vacar a Pedro Castillo, lo cual a mí me parecía un sinsentido, ¿no? Entonces parte también de este trabajo de la tercera moción de vacancia fue convencerlos de que ese no era el camino que había que ir por el culpable, que era Castillo, y luego ver qué se hacía con la señora Boluarte. Y en su momento, para responder tu pregunta, cuando ya nos aprestábamos digamos, a presentar y votar la moción de vacancia, surgió la pregunta muy justificada de, bueno, ¿en manos de quién caería el país? Y había que, obviamente, tender un puente y alguien tenía que ir a hablar con la presidenta, con la actual presidenta. Yo me acerqué a hablar con ella. Yo creo que las bancadas y partidos no asumieron ese riesgo, ¿no? De ser vistos como alguien que podría estar negociando algo con ellos. Entonces creo que también en este caso ser no agrupado independiente ayudó a que pudiera servir un canal de comunicación. Congresista, permítame un minuto. Sí. Tenemos que darle pase a nuestra compañera Andrea Mezquita. Está declarando el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, precisamente. Adelante, Andrea. Andrea Mezquita declara el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Tenemos listo el enlace con Andrea o continuamos con el congresista? Continuamos, congresista, lo había interrumpido. Decía usted que en su calidad de no agrupado, digamos, aprovechó esa ventaja, si se quiere, para poder tener un acercamiento con quien hoy es la presidenta de la República. Claro, entonces fue una conversación de, calculo, media hora, en donde la pregunta fue si estaría ella en capacidad de asumir el país responsablemente, no llevarnos por el mismo camino que Castillo, etcétera. Y bueno, ella confirmó que sí, explicó su trayectoria, de dónde venía, en qué creía, en fin. Y esa conversación, César, fue de alguna manera una fuente más de certeza, ¿no? De que no íbamos a irnos directamente a otro despeñadero igual al de Castillo. ¿En algún momento se habló de convocar elecciones, es decir, de establecer un gobierno transitorio? Cuando la presidenta asumió sí. Y habló del 2026 sin más ni más, sin dar explicaciones, nos llamó a todos la atención. ¿No era algo que esperaban? Nadie esperaba eso. Nadie esperaba eso. Esperábamos un recorte, esperábamos algo más. ¿Y lo habían conversado antes de que sea provisional? ¿Perdón? ¿Lo conversaron antes de que solo sea provisional, de que se convoque elecciones apenas asuma la presidenta Dina? No, eso no se conversó, César. No hubo ningún acuerdo al respecto. Había múltiples posiciones. Y creo que haber tomado un acuerdo hubiera dificultado también lograr un consenso para la vacancia. No era ese el momento, me parece. Señor Málaga, pese a que estamos en esta jornada, quiero aprovechar de que usted es un científico que ha asistido a varias reuniones mundiales sobre clima y preguntarles por qué el Perú está subrepresentado
en la conferencia mundial que está llevándose a cabo en Dubái, pese a ser el Perú uno de los países más vulnerables al cambio climático. Díganos, ¿quién está representando al Perú y por qué es el defensor del pueblo, cuyos conocimientos sobre el tema ignorábamos, el que ha inaugurado ahí el pabellón Perú? Te agradezco muchísimo la pregunta, Fernando. Para que el público lo entienda, como bien has dicho, Perú es uno de los países más vulnerables, está en el top 5 de los vulnerables al cambio climático. Además, en la COP anterior se decidió que se iba a crear un fondo de ayuda para daños y pérdidas para los países más afectados. O sea, nos concierne estar en esa COP en este momento, ¿ok? Y en tercer lugar, gracias a la gestión de los parlamentarios que hemos sido ya 2 años seguidos, insistiendo ante el Ministerio de Ambiente, se logró que se tomara la decisión de tener por fin un pabellón Perú en este espacio, después de muchos años, en el cual podíamos justamente representar, exhibir, explicar al mundo nuestras posturas. Entonces, las condiciones estaban dadas para que vaya, por ejemplo, si no la presidenta de la República, porque debió ser ella, el canciller o el premier o algún ministro importante. No estábamos representados en ninguna de estas altas instancias en el Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo no ha hecho su trabajo al respecto. El Congreso tampoco, y hay que ser críticos en esto. Dado el alto interés en atender la COP, muchos congresistas, hasta 11 o 12 creo, no necesariamente relacionados con el tema, pidieron ir a la COP. Yo soy uno de ellos, pero la mesa directiva ignoró el pedido, un poco con la justificación de que estaban en el pleno de presupuesto y la crisis política, y esto se pasó, digamos, por otro momento. Se diluyó. Pero no han sido conscientes, el punto es ese, Fernando, nadie ha sido consciente ni en el Congreso ni en el Ejecutivo de la importancia del Perú en el mundo para este tema. Lamentable lo que nos ha dicho. ¿Quién inaugura el pabellón Perú? El defensor del pueblo. Cuyos conocimientos sobre el tema climático parece bastante limitado. Muchas gracias, señor Edward Málaga. Gracias, recordamos que usted es el que impulsó la moción que se aprobó un día como hoy hace un año, con 101 votos, que puso fin técnicamente al mandato de Pedro Castillo. Vamos a la pausa.